Hola, la semana anterior les adelanté el tema de hoy, los métodos anticonceptivos. ¿Y qué son? Pues es el conjunto de métodos o procedimientos empleados para evitar un embarazo. Y sobre el origen, tipos de métodos y muchas otras cosas relacionadas con este tema les voy a hablar hoy. ¿Qué te interesa? Pues escucha con atención. Dentro vídeo. El origen del control de la anticoncepción se remonta a la asociación entre la práctica de relaciones sexuales y la posibilidad del embarazo en el caso de las mujeres fértiles. En general, desde siempre se ha deseado controlar la reproducción, porque la realidad es que la reproducción ilimitada afecta de manera especial a las clases más pobres. Y pienso que la limitación de la natalidad en realidad es necesaria para evitar la superpoblación. También es importante el hecho de poder disfrutar de la sexualidad, separándola de la reproducción, defendiendo una maternidad libre de elección y, por supuesto, ayudando a una mejor planificación familiar. Y todo esto ha sido más fácil desde la difusión de los métodos anticonceptivos en la segunda mitad del siglo XX. Son varios, por supuesto, los factores que han intervenido en la difusión del uso de los métodos anticonceptivos, como, por ejemplo, el éxito de la reproducción. Durante el siglo XX se consiguió un éxito extraordinario en la reproducción humana, ya que hubo una alta supervivencia de los bebés nacidos. Y todo esto fue gracias a los servicios médicos ligados a la reproducción, tanto ginecólogos, comadronas, pediatras. También hubo una mejora en los hábitos higiénicos, y también otro factor es la difusión de métodos anticonceptivos eficaces, tanto la aparición de la píldora anticonceptiva, la accesibilidad del preservativo, el uso del dispositivo intrauterino, así como todos los demás métodos anticonceptivos que permiten un amplio abanico de opciones. Un poquito de historia. A lo largo del tiempo se han encontrado numerosos testimonios sobre la anticoncepción. Tenemos, por ejemplo, el caso del papiro de Petri, que nos remontamos al 1850 a.C. En él aparecen recetas anticonceptivas, como por ejemplo el uso de excremento del cocodrilo mezclado con una pasta, insertándolo en la vagina. Otra receta consistía en la irrigación de la vagina con miel y bicarbonato de sodio natural. Hay muchos escritos sobre la anticoncepción, como el papiro de Ebers, Talmud, la historia de Animalium, que esto es siglo V a.C., que es un libro de Aristóteles, y es la primera referencia griega sobre la anticoncepción. El coitus interruptus, que aparece mencionado tanto en la Biblia como en la traducción musulmana. Clasificación. Los métodos anticonceptivos pueden clasificarse de acuerdo a su naturaleza en, primero, conductuales. Dentro de los conductuales tenemos, por ejemplo, los métodos de observación de la fertilidad. La idea de que existe un periodo estéril en la mujer procede de la antigüedad, cuando se pensaba que la época más favorable para la concepción eran los días inmediatos antes y después de la menstruación. Teoría que hoy en día se sabe que es incorrecta. Y en los años 20 se descubrió realmente el periodo fértil, según el cual el día de la ovulación corresponde al 14º día anterior a la menstruación. ¿Y en qué consiste? Pues limitar el coito a los días en que en el calendario menstrual indique baja fertilidad. Antes de la ovulación, por ejemplo, consultando la temperatura basal o el moco cervical, o midiendo mediante la orina la hormona LH. O para los más valientes también está el método, tenemos la opción de practicar el coitus interruptus, que consiste en retirar el pene de la vagina en el momento de la eyaculación masculina. Este método tiene apenas una efectividad del 76%. También está la abstinencia. Hay un poco de polémica en este término. Para algunas personas la abstinencia significa no tener ningún tipo de sexo, pero para otras la abstinencia significa solo no tener sexo vaginal, pero se permiten otras actividades sexuales, así que echa la imaginación. También tenemos la lactancia. La lactancia no es solo una manera saludable de alimentar a tu bebé, también puede ser un método anticonceptivo, pero solo si se realiza de determinada manera. Les explico. Cuando amamantas exclusivamente, es decir, que le das el pecho a tu bebé cada 4 horas durante el día y cada 6 horas por la noche, y lo alimentas solo con leche materna, tu cuerpo deja de ovular de forma natural. Y sin ovulación, tampoco tienes periodo menstrual. Por esta razón, la lactancia como método anticonceptivo se denomina
método de amenorrea por lactancia. LAM son las siglas. También tenemos los métodos de barrera. ¿Qué son métodos de barrera? Son cuando se emplea algún elemento para bloquear físicamente el contacto de los órganos genitales y sus secreciones. Los métodos de barreras son, primero, el más importante, el más conocido, el preservativo masculino. Se comenzaron a usar por los egipcios en el año 1000 a.C. aproximadamente, con una tripa de animal. Casanova, en el siglo XIX, fue un usuario usual de este método. Su uso comenzó realmente a extenderse alrededor de 1880. El condón, uno de los métodos anticonceptivos más populares, porque es una forma simple y barata de prevenir embarazos no planeados y ETS. Como supongo que todos saben, el condón tiene en la punta un reservorio que colecta el semen del hombre e impide que entre en la vagina durante la eyaculación. Lo más importante es que uses un condón cada vez que tengas sexo, y más si no es con una pareja estable. Los condones vienen en todas las formas, todos los tamaños, y para los que también son más sensibles, en varios materiales, de tal forma que incluso si tienes alergias o piel sensible, hay algún condón adecuado para ti. Usar el condón es fácil. Solo desenrolla el condón sobre el pene erecto justo antes de tener sexo y ya está. Una vez que has terminado, quítalo antes de que el pene se ablande. Es importante revisar qué tipo de lubricante es apropiado para usar con cada uno de los materiales de los condones, ya que algunos pueden tener efectos adversos sobre el material. Por ejemplo, los lubricantes a base de aceite no se llevan muy bien con el látex y el ponerlos juntos puede hacer que el condón se rompa o se deslice. También tenemos el preservativo femenino. Aunque no lo crean, hay muchas dudas acerca de este tipo de preservativo. Los condones masculino y femenino actúan exactamente igual. La única diferencia es quién se lo pone, pues es por dentro o por fuera. Este está hecho de látex sintético para aquellas personas alérgicas al látex natural y está prelubricado con un lubricante a base de silicona. Voy a explicarles cómo se debe colocar. Debes introducirlo en la vagina inmediatamente antes de tener sexo. Entonces, toma la funda e identifica el anillo del extremo cerrado. Aprieta el anillo flexible e introduce el condón como lo harías con un tampón, tanto como hacia el cérvix. El extremo cerrado del condón femenino cubre el cérvix y el extremo abierto debe sobresalir de tu vagina, no sé, aproximadamente unos 2 centímetros. Una vez que hayas terminado, simplemente toma el extremo abierto, gíralo para cerrarlo y jálalo suavemente para no derramar el contenido. Úsalo solo una vez y tíralo. Yo sé que hay gente que dice que se puede usar 2 o 3 veces si se lava bien. Mi recomendación es que no. Nunca reutilices un preservativo femenino. Y otra cosa importante. No se debe usar el preservativo femenino al mismo tiempo que el masculino, porque pueden pegarse entre sí y se pueden romper. En la actualidad, el preservativo femenino no cuenta con la aprobación de la FDA para su uso del sexo anal. Solo se puede colocar el preservativo femenino vaginalmente, ¿vale? Otro método barrera es el diafragma. No es tan usado hoy en día, pero lo explico. Es una esfera de goma de látex o silicona. Se puede mantener dentro de la vagina unas 24 horas. Hay varias medidas. Hay que lavarlo con agua fría y jabón neutro y guardarlo en la caja. Y dura aproximadamente 2 años. ¿Cómo se coloca? Pues se coloca dentro de la vagina para formar una barrera entre los espermatozoides y la entrada a la matriz de la mujer. Les recomiendo que antes de usarlo acudan al ginecólogo para que les haga una prueba inicial para encontrar el tamaño de diafragma que es apropiado para ti. El diafragma no logra toda su efectividad por sí solo. Importante, se recomienda ampliamente combinarlo con espermicida y es así como el método desarrolla su máximo potencial. Ojo si no le ponen espermicida. Otro es el capuchón cervical. Este es un dispositivo de caucho o látex con forma de copa con un aro que se adapta a la superficie del cuello uterino, es parecido al diafragma. Se guarda con un talco especial para mantenerlo protegido de la luz. Se recomienda retirar 6 horas después del coito y viene durando aproximadamente 1 año. Antes de tener sexo, debes colocarte el capuchón en la vagina, lo cual puede parecer un poco complicado al principio, pero la práctica, como siempre, hará que te familiarices con el proceso. Primero, lávate bien las manos, toma el capuchón y el espermicida. Llena el domo del capuchón con espermicida, extendiéndolo hacia cubrir bien las orillas
Después voltéalo y haz lo mismo del otro lado. Cuando tengas todo lleno de espermicida, lo colocas, pero para colocarlo tienes que pensar como si estuvieses poniéndote un tampón. Aprieta el capuchón, introdúcelo y empújalo hacia arriba hasta que se ajusta al cérvix. Y asegúrate de que tocas el asa porque la vas a necesitar. Deja el capuchón en su sitio por lo menos 6 horas aproximadamente después de haber tenido sexo. Si te despistas, no pasa nada, porque en realidad lo puedes dejar hasta 48 horas. ¿Que cómo lo extraemos luego? Pues para extraer el capuchón, ponte en cuclillas y presiona el domo para romper el vacío. Toma el asa para sacarlo muy suavemente. Otros son las esponjas vaginales, que tampoco son muy usadas hoy en día. La esponja es básicamente una pequeña pieza de espuma en forma de disco que empieza a funcionar cuando se coloca sobre el cérvix. Está hecha de poliuretano y va liberando espermicida todo el tiempo hasta 24 horas. Bien, ¿cómo colocarla? Lo mismo de siempre. Lávate primero bien las manos, humedece la esponja y dale un apretón. Esto es lo que pone en marcha el espermicida. Si no le agregas agua o das el apretón, no estarás tan protegida. Ahora, con la concavidad viendo hacia arriba, dobla la pieza a la mitad y empújala hacia arriba tanto como se pueda. La esponja debería estar ahora cubriendo tu cérvix, pero intenta, por si acaso, tocar las orillas para asegurarte. Ojo, no necesitas usar espermicida cada vez que tienes sexo. Después del coito, asegúrate que la esponja permanece en su sitio al menos durante 6 horas. Eso sí, saca la esponja antes de que pasen 30 horas desde que la pusiste. ¿Que cómo quitarla? Es muy fácil. Toma la cinta y jálala suavemente y tírala después de usarla. Advertencia: la esponja podría no funcionar muy bien en las mujeres que han tenido hijos. ¿Por qué? Porque el parto distiende la vagina y el cérvix, por lo que puede que la esponja no se ajuste bien. Por otro lado tenemos el DIU. Se considera Hipócrates, siglo IV a.C., el precursor del dispositivo intrauterino o DIU. En 1928, el alemán Richard Richter inició la anticoncepción intrauterina moderna. Y a partir de los años 70, se dieron cuenta que si se añadía cobre al dispositivo, se aumentaba su eficacia apareciendo el 7 de cobre y la T de cobre 200. Posteriormente, aparecen los dispositivos que liberan el levonorgestrel, que tiene además eficacia terapéutica para las reglas cuando son muy abundantes. Hay diferentes marcas, como las podemos ver aquí. El DIU lo coloca un ginecólogo. Se puede colocar cualquier DIU hasta sin la menstruación, pero se recomienda colocarlo con la regla entre el segundo y tercer día del ciclo, ya que en estos días el cuello del útero está más abierto. Por supuesto, puedes cambiar de opinión en cualquier momento y tu profesional médico simplemente te lo quitará. No es abortivo. El DIU Paraguard, o sea, no tiene hormonas, está envuelto en un fino cable de cobre y dura hasta 12 años. Parece que al esperma no le agrada el cobre, de manera que el DIU Paraguard hace que sea prácticamente imposible que llegue al óvulo. Otro grupo de métodos anticonceptivos son los químicos y hormonales. ¿Estos en qué consisten? Pues son fármacos o medicamentos para inhibir temporal y artificialmente la fertilidad femenina. Por un lado tenemos los espermicidas. Las primeras referencias escritas sobre espermicidas aparecen en papiros egipcios en el año, creo recordar, 1850 aproximadamente antes de Cristo. ¿Cómo se usa? Pues bueno, hay que introducirlo 10 minutos antes de la relación sexual. Se usa en forma de crema, normalmente vienen en varias formas, pero normalmente en forma de crema o de óvulo. Y tener en cuenta que los espermicidas no se deben usar ellos solos como anticonceptivos, pero cuando se usan, por ejemplo, con el diafragma, con el capuchón cervical, pues aumentan su efecto. Así que digamos que los espermicidas son como una opción complementaria, pero todos actúan creando un ambiente que les hace la vida muy difícil a los espermatozoides y no los deja que se muevan libremente. Dado que los espermicidas no se recomiendan como anticonceptivos por sí solos, las instrucciones sobre cómo usarlos depende del otro método con el que se usan. Por lo que a mí la verdad no me gusta usarlos es porque generalmente debes dejarlo al menos 6 a 8 horas después del sexo. O sea que todo ese tiempo no te puedes ni duchar ni enjuagar la vagina. Y ojo, pon atención a la fecha de caducidad. Otro subgrupo de los anticonceptivos hormonales es la anticoncepción hormonal oral, que es la píldora anticonceptiva. Se toma todos los días. Normalmente se recomienda a la misma hora. Vienen 21 píldoras y 7 son de placebo. Es un mito
tener que hacer descansos, al igual que decir que tiene efectos secundarios como que te engorda, pero bueno, también es verdad que mejor siempre consultar con un especialista antes de tomarla. Y si tienes algún tipo de efecto secundario, también acude a tu ginecólogo. Sí es cierto que disminuye la cantidad de sangrado. Si hay un olvido de menos de 12 horas, se tomaría la píldora olvidada y luego continúas con la siguiente a la misma hora de siempre. Y si es más de 12 horas, pues ahí se pasaría a tomar directamente la siguiente, dejando de tomar la olvidada y utilizando un preservativo en los siguientes 7 días. Este mismo se recomienda si se está utilizando antibiótico. Ojo, si se usa antibiótico, puede que la píldora no haga efecto y se recomienda usar preservativo. También tenemos la anticoncepción subdérmica hormonal, que es el implante subcutáneo, que va aquí en el brazo. El desarrollo de los anticonceptivos subdérmicos o implantes subcutáneos comienzan en los años 60, casi 70, cuando se propuso el uso de cápsulas subdérmicas de polímero para la difusión lenta y prolongada de un principio activo anticonceptivo. El implante anticonceptivo o Nexplanon es una varilla pequeña y delgada del tamaño de un fósforo. El implante libera hormonas en el organismo con una protección contra embarazos normalmente de hasta 5 años. También tenemos la anticoncepción hormonal vaginal, o sea, el anillo vaginal. Desde el año 2002 se comercializa el anillo vaginal similar en su efecto a la píldora, pero se dice que con menos efectos secundarios y con una eficacia del 99.7%. El anillo, el NuvaRing, impide la llegada del esperma al óvulo. Contiene las hormonas estrógeno y progestina, que son similares a las hormonas que el cuerpo genera de manera natural. El anillo se coloca dentro de tu vagina una vez al mes, donde las hormonas se absorben a través de sus paredes vaginales. Y al igual que la píldora, alivia y regulariza el periodo. Otro es el inyectable trimestral, el Depo-Provera. Se aplica cada 3 meses, se debe aplicar en el 5.º día de la menstruación. Contiene la hormona progestina que evita la ovulación. Y sin óvulo en las trompas, pues no puede haber embarazo. Además, esta hormona espesa también el moco cervical. El sangrado puede bajar hasta incluso desaparecer. La recuperación de la fertilidad, en este caso, es un poco más lenta. Y otro dentro de los grupos hormonales es el parche anticonceptivo. El parche transdérmico es un método anticonceptivo seguro que lo puedes usar sobre la piel del vientre, de los brazos, de los glúteos o la espalda. Debes colocar un parche nuevo cada semana durante 3 semanas y luego liberas una. Y por último están los grupos médicos, que son las intervenciones más o menos invasivas, reversibles o no, que reducen la fertilidad del hombre o de la mujer. Por un lado tenemos los que se hacen en la mujer, que es la ligadura de trompas. ¿Y en qué consiste la ligadura de trompas? Bueno, la ligadura de trompas es un procedimiento quirúrgico que consiste en seccionar el conducto de las trompas y anudar los 2 cabos resultantes, de forma que queden separados. Otra variante es por vía laparoscópica, que consiste en colocar un clip de plástico en mitad del conducto de la trompa. Ambos procedimientos permiten reversión, no en todos los casos. En cambio, si se ha extirpado la trompa o una parte importante de ella, la reversión resulta imposible. Asimismo, si se han extirpado las fimbrias, las posibilidades de gestación son muy reducidas. Importante, después de la ligadura de trompas, sigues teniendo el periodo menstrual, pero no puedes quedar embarazada. Solo debes someterte a una esterilización de estas absolutamente segura de que no deseas tener hijos durante el resto de tu vida. Pero ¿qué pasa si con el tiempo cambias de opinión? Bueno, ¿la ligadura de trompas es reversible? Pues sí, no en todos los casos. Pocas mujeres saben que el procedimiento tiene vuelta atrás y que las probabilidades de embarazo son muy altas. Esto no es una técnica nueva. De hecho, la intervención de reversión, la repermeabilización tubárica, consiguen más embarazos que incluso la reproducción asistida. En los Estados Unidos y muchos países anglosajones se hace con bastante frecuencia. ¿Son todas las mujeres candidatas a la intervención de reversión? Pues no. Hay varios factores que influyen en el éxito de la intervención de reversión, como por ejemplo la edad. Y otro factor es si la paciente tiene extirpado el órgano, ya que eso obviamente haría impracticable la intervención. Porque para la intervención de reversión, las trompas no deben estar dañadas y deben conservar al menos unos 4 centímetros de longitud y sobre todo deben conservar la parte distal, que es la parte más próxima al ovario. Y para los hombres tenemos la vasectomía.
que pues es una cirugía bastante sencilla. Los pequeños conductos en tu escroto que transportan el esperma, que son los llamados conductos deferentes, se cortan o se bloquean. El procedimiento es bastante rápido y puedes regresar a tu casa ese mismo día. Además, tiene una altísima efectividad para evitar embarazos, casi el 100%. Otra falsa creencia es que es una técnica irreversible. Y esto no es así, porque la vasectomía es reversible hasta me atrevería a decir en un 90% de los casos. ¿Cómo se puede hacer la vasectomía reversible? Pues mediante una microcirugía que es denominada vasostomía, en la que se realiza una recanalización de los conductos deferentes, restaurando su fertilidad, ya que alrededor de un 20% los pacientes que pasaron por una vasectomía se arrepienten y cambian de opinión. La vasectomía no afecta a la función sexual del varón. De hecho, creo que para muchos la intervención supone una mejora en sus relaciones sexuales, ya que les libera del uso del preservativo. Beneficios de usar anticoncepción en el ciclo menstrual. Regulan el ciclo menstrual, disminuyen el sangrado y el dolor menstrual, disminuyen los síntomas de endometriosis, reduce el acné y el vello facial, reducción de riesgo de un embarazo ectópico, disminuye la probabilidad en el futuro de cáncer ovárico o endometrial. Son varias, como siempre, en cualquier decisión que tomas hay pros y contras. Recuerden que todos estos métodos anticonceptivos previenen los embarazos no deseados, pero que solo los condones de látex o poliuretano ayudan a protegernos contra la mayoría de las ETS, incluyendo el VIH, tanto el masculino como el femenino, ambos. La próxima semana les daré unos tips sexuales para avivar un poco la llama sexual con tu pareja, ya que me imagino que tras este largo confinamiento estarán un poco hartos de esa monotonía. Como siempre, me quedan muchas cosas por decir sobre el tema, así que si tienes alguna duda, alguna situación en la que yo te pueda ayudar, escríbeme en mi página web. No olvides seguirme en mis social media, darme like si te gustó y suscríbete al canal para mantenerte informado. Disfruten de la semana y no olviden tener sexo.